Pertenezco a la quinta zona, como lo dijo Mario. Dentro de esa zona soy vocal de eventos especiales. A principios del año pasado, antes de la pandemia, tuve la oportunidad, por gracia de Dios, de hacer mi primer trabajo como rector. Pero como dicen, como dijeron los que dieron su tema anterior, todos los temas que nos han dado son vastos, son muy grandes, muy extensos, y es un poquito difícil reducirlo al tiempo que nos dan para darlo aquí. Bueno, vamos a resumirlo un poco para que, pues ojalá sea entendible y aprovechable para todos. Alguien que me auxilie para hacer la presentación, no la puedo hacer completa. Abajo, abajo Ajá. en el Abajo, ángulo superior, inferior y derecho o derecho. izquierdo para ti, ahí está una como pantallita donde ahí, si le da clic ahí se abre. Uno como proyectorcito, como camarita, ahí le da clic y se abre. Sí, por ahí, por ahí. No, no se ve. Si no, puedes ir perdón, Juan Carlos, si no puedes ir ¿Mandé? picando cada diapositiva para que se programe del lado izquierdo. Tú ves las Sí, pero yo quería que se chiquitas. vieran así como Entero. las diapositivas. Juan En Carlos, automático. Juan Carlos, ¿dónde está una como copita abajo? ¿Como copita? Ajá, en donde está ahí, Por ahí. ahí, Por ahí. ahí. Ah, ok, perfecto. Ahí Muy está. bien, muchas gracias. Ya Perdón. quedó. Bueno, como les dijo Mario, el tema es piedras en el camino de la fe. Ok. En la actualidad, estamos viviendo en un mundo dominado por la eficiencia materialista y el espíritu hedonista. Esto quiere decir que solo nos interesa el placer, el gozo, tratando siempre de evitar tomar riesgos, contratiempos, malestares, dolor, complicación, trabajo. Queremos vivir una vida demasiado fácil, demasiado simple. Hoy es muy común en estos días escuchar sobre todo a los jóvenes decir que Dios no existe, que no pueden creer que exista un ser superior, que es un invento de nuestros antepasados para sacarle dinero y mantener callada y sumisa a la gente, que los católicos vivimos en una utopía, es decir, en un mundo irreal, ya que creemos en algo que no vemos. Algunos creyentes dicen que en el camino perdieron la fe, que se enfriaron, que ya no sienten ese llamado. Yo cuando terminé mi cursillo, inmediatamente me integré a la escuela. Había en la quinta zona muchísimos dirigentes. Empecé a estudiar y de repente me hicieron el llamado. Primero fue como enlace. Éramos bastantes dirigentes y poco a poco fuimos reduciendo la cantidad de dirigentes hasta llegar al límite de 9, en donde cada año éramos los mismos, siempre los mismos dirigentes en cada cursillo. Durante muchos años fue así. Cuando me encontraba algún hermano cursillista que había dejado de asistir a la escuela y dejado de hacer cursillos, le preguntaba qué había pasado con él y decía que no sabía, que se había enfriado, que ya no sentía ese llamado, que ya no tenía la misma fuerza para seguir trabajando.
Hoy es muy común en estos días escuchar sobre todo a los jóvenes decir que Dios no existe, que no pueden creer que existe un ser superior, que es un invento de nuestros antepasados para sacarle dinero y mantener callada y sumisa a la gente, que los católicos vivimos en una utopía, es decir, en un mundo irreal, ya que creemos en algo que no vemos. Actualmente ha aumentado mucho el índice de personas que se han declarado no religiosas, ateas o que practican otra religión. Hay un movimiento generacional masivo de abandono del catolicismo. Un estudio hecho en el mundo ha revelado que el 67% de la población no cree en Dios. De ese porcentaje, el 18% es atea, o sea que no tiene religión. El otro 49% practica una nueva religión. Y solo el 33% restante es católica. Pero de ese 33%, el 18% tiene dudas y no la practica, no es tan activo. Y solo el 15%, la religión es importante en su vida, la practica y la lleva a cabo como un estilo de vida. En estos días, ¿quién no ha escuchado decir, sobre todo a los jóvenes, yo puedo hacer y decir lo que me dé la gana? Yo decido de mi vida lo mejor que me parezca. Yo mando en mi vida, mi cuerpo, mi decisión. Y es por eso que hoy estamos viviendo el resultado de esa ideología. Abortos, homicidios, alcoholismo, drogadicción, abandono, familias rotas, divorcios, suicidios, odio, desamor, estrés, analfabetismo, miedo, corrupción, violencia, injusticias, guerras. Y así puedo seguir mencionando un sinfín de cosas. Se siguen los principios del mundo que inducen a satisfacer las inclinaciones de la prepotencia, la sed de poder y las riquezas personales. Y todo porque permitimos que el misterio del mal continúe operando en el mundo y siga ganando terreno. En Gálatas 5, Pablo nos advierte del engaño y nos dice: Cristo nos liberó para ser libres. Manténgase pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Y después nos dice: nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor, que por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley se resume en una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a los de la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Y nos advierte que todos podemos ser tentados. Los jóvenes de hoy caminan su vida sobre un campo minado, siempre expuestos a pisar el mal y caer en las garras del pecado. Y todo esto atenta a su fe. La hace que sea débil, superficial o nula. También muchos católicos creyentes creemos y utilizamos muchos pretextos. Manejamos la Biblia a nuestra conveniencia para justificar nuestras faltas diciendo: si ellos que eran apóstoles, seguidores de Cristo, le fallaron, ¿qué se puede esperar de nosotros, simples mortales? ¿Cuántos de nosotros no hemos a veces tenido dudas? ¿No nos hemos cansado a veces de estar trabajando y pues haciendo el trabajo de Dios? Yo conozco aquí en mi parroquia muchos sacerdotes que
han abandonado los hábitos, que los han dejado por irse a vivir una vida, pues según para ellos, más fácil. Existen muchos católicos y religiosos que han dejado de lado su compromiso con Dios. Sirven al Señor, ya no por convicción, sino por costumbre u obligación. Cada día son menos los que van a misa, y este tipo de fe cómoda termina por caricaturizar a Dios, transformándolo en un ser poco exigente, que siempre está dispuesto a dar, pero nunca pide. Un Dios al servicio de nuestros caprichos. Pero hermanos, antes de ver algunos de los factores que influyen en estos casos, debemos muy tener claro qué es la fe. Bueno, yo sé que todos nosotros ya lo sabemos, pero aún así voy a describirla como se nos ha enseñado. En el diccionario de la Real Academia Española nos dice que es una creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas y comportamiento social e individual. Para nosotros los católicos, además de eso, es una virtud teologal, que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la Iglesia. También sabemos que es un don sobrenatural, un regalo de Dios, un cambio, un estilo de vida, un compromiso con Cristo y con los demás. Es esa ansia de infinito que late en cada corazón humano y que solo Dios puede saciar. Es un acto personal. Es la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Un amor incondicional a Dios, sus enseñanzas, a su vida y a su sacrificio. Partiendo de estos conceptos, podemos aseverar que a nadie se le obliga a tener, seguir o cumplir con la fe. Dios no la da, pero cada uno es libre de aceptarla o rechazarla según su propio criterio. Pero ¿por qué se rechaza? ¿Por qué no se encuentra o por qué se abandona la fe? Como nos lo enseñan los padres en el cursillo, en el rollo de obstáculos de la vida de la gracia, la piedra que nos encontramos y nos desvía del camino es el pecado. Un acto de desamor hacia Dios, hacia los demás y a nosotros mismos. Las grandes faltas humanas que son contrarias a las enseñanzas católicas y se cometen de un modo reiterado, repetitivo o habitual, obscureciendo la conciencia y distorsiona el valor concreto de cada persona. Así pues, podemos asegurar que el pecado es la piedra que aparta al ser humano de la vida de la fe. Como todos ya sabemos, existen 7 pecados que se llaman capitales. Capitales porque constituyen la fuente, principio o cabeza de otros muchos más pecados. Y estos son la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Estos derivan a las personas a satisfacer sus deseos a toda costa, lo que implica cometer otros pecados para lograrlo. En este sentido, quien es movido por los pecados capitales se deshumaniza y deshumaniza a los otros a reducirlos a meros obstáculos de su deseo o instrumento de su voluntad. Y por lo mismo, los tientan a abandonar la aceptación del plan de Dios. ¿Y por qué es esto? Hay muchos factores, algunos más importantes. Es la consecuencia de la mala información, de la influencia generada por los nuevos y cada día más novedosos medios masivos de comunicación. La mala influencia generada por la televisión, con programas con alto contenido de mensajes que difunden estilos muy diferentes a la ley de Dios. El Internet, con libre acceso, inclusive para los niños, en el que nos ofrecen cualquier tipo de información sin censura, sin control. A través de los años, el mundo ha avanzado hacia la transformación en cuanto a los servicios de telecomunicaciones, relaciones sociales, ideologías raras. Se vive en un mundo tecnificado y dependiente de ello. Ahora, el mejor amigo del hombre ya no es el perro, es su computadora. La tecnología, en lugar de ser un beneficio para la humanidad, que en realidad sí lo es,
nosotros la hemos convertido en una distracción adictiva, al punto de mantener la atención más que en su propia vida. Pero en realidad, la tecnología no es el problema. El problema es el mal uso que le damos. Por ejemplo, yo soy católico cursillista y abro el internet en busca de algún tema y como sabemos, de repente y sin querer se abren otras ventanas. Le damos clic, nos llegan páginas desconocidas y por curiosidad queremos saber de qué se trata y cuando queremos ya nos es muy difícil salirnos de ahí. Ya caí en su trampa y arruiné en un segundo con un titubeo mi comunión con Dios. Ahora los niños, desde muy pequeños, les piden computadoras en las escuelas y los padres hacen el esfuerzo para comprarlas, para tenerlas. ¿Qué hacen los niños con ellas cuando no tienen supervisión? Yo tengo un nieto de 12 años. Vive conmigo, también su mamá, y se la pasa todo el día en la computadora. Desde que amanece hasta que termina el día. No hay una verdadera supervisión de qué es lo que hace. Cuando le hablamos, cuando le decimos que ya deje eso, pues lo deja un ratito y sigue, y sigue, y sigue. Un día sin querer dejó su teléfono y pues lo tomé, la verdad. Lo tomé para ver qué hacía y encontré fotografías, mujeres desnudas, bromas, muchas cosas malas. No le he comentado a su mamá, hablé con él, se disculpó y me dijo que iba a cambiar, que iba a ser diferente. Si no tenemos control con ellos, los perdemos. La televisión y el internet nos bombardean con anuncios lascivos y comedias obscenas. Con esto muchas cosas que se consideran pecado ahora nos los muestran como algo normal. Y los jóvenes de hoy ya no saben distinguir entre una cosa buena y otra mala. En ellos nos muestran la homosexualidad, la eutanasia, el aborto, el alcoholismo, la drogadicción, la unión entre parejas del mismo sexo, el secuestro, el feminicidio, el infanticidio, el adulterio, como una cosa normal, cotidiana. Y la verdad se ha convertido en una cuestión de gusto. La moralidad ha sido reemplazada por la preferencia individual. Los jóvenes están creciendo en una cultura que refleja la filosofía de si te hace sentir bien, hazlo. Hablando un poquito de mi nieto y de los jóvenes de ahora, está muy de moda esto de los retos. Les ponen a los jóvenes retos que malintencionan la vida de la gente. Retos en los que hay que golpear, hay que tirar, hay que ridiculizar. Y mi nieto me comenta todo esto. Yo trato de hablar con él para decirle que está muy mal, que eso no lo debe de hacer. Y obviamente yo no se lo permito. Pero se ha vuelto una moda ahora entre los jóvenes, ese tipo de retos. Su idea acerca de la diferencia entre lo bueno y lo malo es inestable. Los padres de esta época ya no inculcamos a los hijos la religión como lo hicieron en su momento nuestros padres, abuelos. En los nuevos tiempos ya trabajan tanto el hombre como la mujer para medio subsistir. Y cuando llegan a casa, cansados, aburridos del trabajo, del tráfico, de los problemas cotidianos, no les da tiempo para darles amor. Hablar con ellos sobre lo bueno que es la vida del Evangelio. Entregarse uno mismo a los demás, como Cristo lo hizo. Y claro, ellos toman lo que ven en la calle. Aprenden en los medios de comunicación y son apapachados por el demonio, que los usa a través de la gente con malas intenciones. Y los malencamina, simplemente los abandonamos a su suerte. Antes de cambiarme a vivir a esta casa, yo tenía unos vecinos, que los dos trabajaban, el papá, la mamá, se salían desde las 7 de la mañana y llegaban hasta como a las 8 de la noche. Dejaban a sus hijos a cargo de la abuela y estos niños pues no les hacían caso a la abuela y la abuela no los reprimía. Ellos se salían y en la calle conocieron mucha gente, empezaron a tomar alcohol, después ya drogas y ahora los niños
están en la calle, perdidos. Yo los llevaba a veces a mi casa, les daba de comer, hablaba con ellos, pero no, ellos no querían, ellos no les gustaba eso. Y simplemente pues se salieron y se perdieron. Otro problema es los problemas personales. ¿A quién no le ha pasado que cuando uno mismo o un familiar o un amigo muy cercano se enferma de gravedad o sufre un accidente? Ahí hasta los menos creyentes ruegan a Dios por su salud o salvación. Díganme quién, si es que conocen a alguien, que no le esté rogando a Dios para que termine esta pandemia, para que termine ya esto que está sucediendo en el mundo. Hablando de esto, hay quienes culpan a Dios por esta enfermedad. Hay quienes culpan a Dios por otras cosas más, como el fallecimiento de alguien muy querido, por la pérdida de trabajo, por la falta de dinero, por la mala salud, por la soledad, por la falta de compañía o por la pérdida de sus posesiones, por todos los problemas que nos aquejan en la vida cotidiana. No entendemos que muchas veces nosotros con nuestras acciones y decisiones las propiciamos. A veces Dios nos cita nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras adversidades, nuestro dolor, para que nos acordemos de Él. En un cursillo al que asistí como dirigente, comencé a sentirme un poquito mal. Le dije a mis compañeros, a mis hermanos que me sentía mal, pero aún así terminé el cursillo bien. Saliendo, inmediatamente fui al médico. Elena me llevó al hospital donde trabaja y me detectaron la diabetes. Yo desafortunadamente conocí la diabetes por algunos amigos que yo tenía que eran diabéticos y desafortunadamente fallecieron 2. De 4 fallecieron 2 y los otros 2 estaban muy, muy, muy mal. Como todos, me asusté, me dio mucho miedo y cuando empezaron los rodajes reuní a mis hermanos dirigentes. No voy a dejar mentir, aquí está David y va a estar alguien más, no los vi ahorita, pero les dije que yo me salía, que ya no quería trabajar, que yo ya me iba a morir, que no quería seguir adelante con esto, porque ya estaba muy mal. Ellos me animaron, me dijeron que me pusiera en manos de Dios y yo me fui. A los pocos días yo ya pertenecía a eventos especiales y el vocal me llama a la casa pidiéndome de favor que me haga cargo de un trabajo grande. Le dije que no podía, que estaba enfermo, me pidió de favor que lo hiciera porque él tenía cursillo, no podía estar ahí. Y y pues me encomendé a Dios y le dije que sí. Esa fue la peregrinación a la basílica. La organicé y terminando de ahí me llamaron otra vez para hacer para un cursillo. Y pues yo no quería porque me sentía mal, pero Dios me llamó y no pude decirle que no. Les voy a comentar un poquito acerca de mi mamá. No me gusta hablar mucho de esto porque siempre se me llenan los ojos de lágrimas, me gana la emoción, la tristeza. Mi mamá era una santa, mi mamá era una persona que ayudaba a todo el mundo, les daba de comer a los niños que no tenían, curaba a los niños enfermos, a los que caían. Mi mamá iba mucho a la parroquia de aquí en mi colonia, ayudaba a los sacerdotes en todo lo que se podía. A nosotros nos daba muchísimo amor, nos hablaba mucho de Dios. Gracias a ella puedo decir, gracias a Dios y gracias a ella es porque yo estoy aquí en esto. Siempre lo he estado. Y resulta que se enferma y va a varios hospitales, no saben qué tiene, hasta que una amiga precisamente de la iglesia la lleva al INER. Le hacen estudios y cuando le van a decir qué es lo que tiene, ella me pide de favor a mí que vaya yo con los médicos para que le digan el veredicto.
Y yo le dije que no, que fuera mi papá, y me dice, no, tu papá es muy aprensivo, tu papá se pone mal, y yo siento que es algo muy grave. Cuando fui con los médicos a preguntarles que el diagnóstico, me dijeron que mi mamá tenía cáncer, que mi mamá tenía, cuando mucho, 2 meses de vida, y está autoinvadida y que iba a fallecer. Cuando salgo de ahí llorando y mal, lo primero que hice fue reclamarle a Dios. Porque una persona tan santa, tan buena, se iba a morir. Está mal que lo diga, no soy nadie para hablar mal de la gente, menos de mi papá. Pero mi papá nunca nos dio una palabra de cariño, nunca nos atendió. Él se dedicaba a trabajar todo el día, se iba temprano, llegaba de noche. Los sábados y domingos se dedicaba con sus amigos, a veces a tomar, con sus hermanos y cosas así. Y yo blasfemé muy feo, porque yo le dije a Dios que no se lo llevara, que no se lo llevara a ella, que por qué no, mejor si quería llevarse a él, y que se llevara a mi papá. Eso es lo que nos pasa a veces cuando un ser muy, muy, muy querido se enferma. Pues, no sé. Somos capaces, por la gracia de Dios, de superar estos momentos, y debemos aprender de ellos y entender que a veces son necesarios para aprender y crecer más. Veremos que podemos sacar siempre cada cosa a lo mejor. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Perdón. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Eso lo dijo Santo Tomás Moro. Pero, ¿y nosotros qué estamos haciendo para que nuestra fe no sea destruida? ¿O qué estamos haciendo por los demás? Fíjense que podemos hacer muchísimas cosas, pero antes debemos asumir el compromiso de la gran misión que Dios nos ha encomendado, que es la de llevar su palabra hasta los últimos confines de la tierra. ¿No podemos tanto? Bueno, pues entonces ahí donde estés, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu escuela. Todo el mundo está llamado a ser santo, y Jesús necesita de tu apoyo. Dios quiere que hagamos tesoros en el cielo, que seamos ricos en buenas obras. Eso es lo que quieren los jóvenes de hoy. Menos palabras y más ejemplos de vida. Seamos ejemplos de los demás, un modelo a seguir para crecer en la fe. Y de María Santísima, aprendamos a decir sí al Señor y hacer lo que Él nos diga. Estar siempre conectados a Dios y tener nuestro corazón ligero de emociones negativas. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme. La paz de Jesús proviene del Espíritu Santo dentro de nosotros y nos da fortaleza. Esa no se obtiene por los medios humanos, no se puede comprar con dinero. Implica humildad para reconocer nuestra fragilidad y someternos a la voluntad de Dios. Esta paz nos permitirá enfrentar las adversidades con una sonrisa en el rostro y con el corazón. Como el árbol, sacúdete de vez en cuando para que se caigan las hojas secas y vuelvan a salir nuevas. Cultivamos los valores que Cristo nos enseñó, de amor, de humildad, de entrega, para mostrarle a Dios que aún se puede seguir confiando en nosotros. Si sientes que tu fe se está enfriando, acude siempre a Jesús y lee las Escrituras. Lee al discípulo Juan. Deja que esa carta de amor de Dios te diga, te hable, porque Él es para ti. Está contigo en todo momento, en todo lugar. En las Sagradas Escrituras está escrito que no hay cosa que pueda alejar a alguien de Dios. El problema radica en que no le conocen bien. Uno de los factores claves para que los jóvenes conozcan a Dios y permanezcan firmes en su fe católica y no se alejen de ella es sin duda la influencia de los padres.
Es en la familia en donde las nuevas generaciones aprenden, siembran y muestran los primeros frutos de todo lo que nuestra civilización cultiva. Es como se nos dice en la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Cuando los padres son fieles y activos, los hijos permanecen presentes, vigentes, activos. Leamos la Biblia diariamente y hagamos partícipes de nuestros hijos de este momento sagrado. Formularles preguntas sencillas e inspiradas que les permitan centrar su atención en nuestro Salvador y actuar de acuerdo a su perfecto ejemplo. Inculquémosle las opciones entre lo bueno y lo malo, advirtiéndoles que afuera siempre habrá personas que desafiarán su fe y que definitivamente influirán en su vida futura. Para hacerle frente al pecado debemos siempre estar, nunca alejarme de la iglesia, vivir una vida ejemplar, huir de las ocasiones próximas del pecado, vivir en común unión con los demás, hacer oración, rezar el rosario. Como nos dice el Papa Francisco, rezar el rosario es un arma que nos protege de todos los males y las tentaciones. Debemos solidarizarnos con los más necesitados, dar un buen testimonio cristiano, fomentar el sentido del bienestar social, alimentar diariamente nuestra fe, leyendo, cultivándonos, meditando las Sagradas Escrituras, orar, ayunar, servir a los demás y sobre todo a Dios, obedeciendo sus mandamientos. La verdad es que cómo extraño la escuela. Ahí se aprendía muchísimo, ahí podíamos convivir con los hermanos, conversar y aprender bastante sobre la vida de Dios. Como dijo San Agustín, ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Ser paciente, comprensivo, tener contacto permanente con Dios, comenzar siempre nuestro día entregándoselo a Dios y agradecidos por una nueva oportunidad de continuar llevando la luz de la verdad a los demás. Dar gracias por lo que tenemos, por los que nos acompañan en nuestra vida. Comenzar el día con fe, alegría, esperanza y mucha oración. El Sermón de la Montaña comienza con una invitación a la conversión y con una exhortación a la fe. Conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Esta invitación no pertenece al pasado. Antes bien, se trata de una exigencia actual para todo católico cristiano. Si no crecemos en la fe, corremos el riesgo de perderla. El maligno está al acecho, y si flaqueas, no dudará en seducirte. Si te dejas ganar, sería como clavarle otro clavo a Jesús en la cruz. Dios penetra en nuestro ser en forma tangible y obra en la salvación. Hoy nosotros como creyentes debemos fomentar el sentido del bienestar social y enseñar con nuestro actuar que definitivamente cada uno es guarda de su hermano. Como católicos cursillistas, debemos preocuparnos por los demás, por aquellos que tienen mucho más necesidad. Espero que pronto podamos ya reunirnos nuevamente en comunidad, en donde todos nos podemos sentir parte de la vida de los demás, unidos como iglesia a Jesús, corazón de nuestra fe. Sigamos pidiéndole a Dios, nuestro Señor, nos conceda abrir nuestra mente y nuestros corazones a su gracia para poder conocer en Él nuestra fe más profunda. De colores, hermanos. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Jesús Javier. No, nada, dije, estaba pensando muy bonito el tema y muy bien dado.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. De nada, Juan Mario, Carlos. Adelante, adelante, adelante. hola, soy Mario Alberto. Sí, comparto lo mismo, es muy importante el tema y fue muy bien explicado por nuestro hermano. Pues sí, hacer énfasis en la problemática actual, no solo de nuestro país, sino del mundo, que cada día hay más situaciones, más tendencias, más formas de vida, más situaciones que apartan a las personas del Señor. Cada día hay menos personas interesadas en tener una creencia, en tener una fe, en acercarse al Señor. Cada día es más difícil. Antes y en otras épocas hubo problemas también así muy graves, pero creo que los de hoy son muy diversos, son muchos y son diversos. Antes eran menos las circunstancias que apartaban a las personas del Señor. Y sí, sí, todo esto existe. Hay situaciones de riesgo para que la gente tenga una fe. Cada día prefieren dedicar su tiempo a otras cosas y no llevar una vida de acuerdo a cómo debe de ser. O sea, Dios cuando nos creó a todo lo hizo bien. Cuando hizo al hombre, pues vio que era bueno. Entonces, cuando nacimos éramos buenos. Lamentablemente se tiene el libre albedrío. En nuestras familias nos educaron en la fe, pero como tenemos el libre albedrío, las personas pues tomaron el camino en un momento dado por sus circunstancias, su vida, sus problemas, sus estudios, muchas veces sus situaciones difíciles, pues hicieron que se apartaran, ¿no? Y el propio trabajo del maligno. Entonces sí hay todo eso y hoy es muy grave. Y por eso es que los que estamos tratando de dar servicio, de apoyar, de dar un poquito para ayudar a la iglesia, para ayudar a los sacerdotes, pues tenemos que redoblar esfuerzos porque esta situación sí es muy delicada, muy grave. Y aquí vemos la importancia de la labor del movimiento de cursillos de cristiandad, que hoy más que nunca es más necesaria y más importante en el mundo. Y por eso todos debemos también ser mejores cristianos y ejemplo para que así las personas que tengan necesidad de Dios, con esos ejemplos que vean en personas de grupos de iglesia o como los que pertenecemos al movimiento de cursillos de cristiandad, les pueda servir para que ellos en un momento dado puedan acercarse al Señor. Pero sí, todo esto es muy necesario. Gracias. Gracias. Gracias, Toquellito. Ahí anda por ahí el padre Ricardo Velotti y el padre Paulo, también el padre Raúl Quiñones. No sé si quieran hacer algún comentario. De mi parte, muy agradecido con Juan Carlos por este tema que nos comparte, porque no solamente es una exposición doctrinal, sino lo más valioso que es su propia experiencia personal, familiar y comunitaria. Esto es sin duda lo más enriquecedor de todo. Y pensando en el texto de la primera lectura de la misa de hoy, si bien es cierto que la panorámica del pecado, sobre todo en la sociedad de nuestro tiempo, tan intensamente crítica, tan materialista, a veces tan alejada de Dios, San Pablo, con la mirada puesta en Jesús, nos dice precisamente en esa correspondencia con los romanos, así como por el pecado de un solo hombre entró la muerte en el mundo y alcanzó dimensiones universales al grado que ninguno se escapa de esta dinámica de pecado y de muerte, así también por la obediencia de uno solo, Jesucristo,
nos ha venido la gracia. Y con el don no sucede lo mismo que con el delito, porque ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios tiene dimensiones inconmensurables. El pecado es limitado, finito, temporal. No es lo definitivo. Lo que tiene el sello de la eternidad, lo que tiene el sello de lo permanente, es el amor que Dios nos profesa y por el cual nos otorga generosamente su gracia. De modo que no tenemos por qué estar pesimistas, ni achicopalados, ni deprimidos, ni arrugados, sino siempre con la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, dice el autor de la carta a los Hebreos. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos restituye a la vida de la gracia cuando llegamos a sucumbir a la tentación. Por eso siempre Dios pone muy a nuestro alcance esta presencia viva, amorosa y llena de ternura de Jesús, que en todo momento nos acompaña. Gracias. Gracias, padre. Raúl, muchas gracias. No sé si está otro sacerdote o alguna persona, pero yo en lo particular también le agradezco mucho a mi hermano Juan Carlos. Digo, ya tiene mucho tiempo que nos conocemos. Le agradezco mucho, de verdad, y me hizo pensar que yo sé ahorita en el siglo XXI qué difícil es evangelizar. Que esto de la tecnología o los nuevos jóvenes o las nuevas tendencias es complicado, ¿no? Y también, aparte de que uno está aquí en el camino con Cristo, y también salen cosas personales, a veces hasta entre nosotros, ¿no? Hay situaciones como difíciles, pero como lo decía, y también quiero recalcar esto que dice el Padre, de otra forma, pero como dice la palabra, ¿no? Pero su gracia me basta. Hay que estar enfocados en esto el Señor está con nosotros y eso es lo más importante, ¿no? Ahora no es como la Edad Media, otros tiempos también se la pasaban, pero muy mal, en persecución cristiana, ¿no? Nosotros estamos teniendo otra clase de persecuciones, ¿no? Y otra clase de situaciones, pero con nuestra gracia, ¿no? A pesar de esto, la iglesia sigue, la iglesia está viva porque Cristo es la cabeza, ¿no? Y aquí están nuestros sacerdotes y la comunidad, y ahora sí que como un matrimonio, ¿no? En las buenas y en las malas. Alex Razo, ¿quieres decir algo? Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas felicidades a nuestro hermano. Muy, muy excelente tema. Pues sí, bueno, no es para como comentario. Pues sí, lo que decías, Mario, estamos viviendo ahorita una persecución todavía pues muy fuerte, ¿no? Y todo se refleja en pues en las redes sociales, ¿no? Más que nada. Inclusive en personas que se hacen pasar por sacerdotes, ¿no? Y cosas así. O sea, todo este tipo de situaciones, pues digamos que sí son golpes muy fuertes a la iglesia, hacia nuestro Señor. Y bueno, como lo comentaba, ¿no? El hermano en su presentación, de su tema, pues sí, ¿no? Todo tiene que ver, ¿no? Todo tiene que ver, ahorita principalmente con la desinformación, con lo de, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Las redes sociales. Es muy, tú entras ustedes entran a TikTok y está inundado de ateísmo, de budismo, de todo, ¿no? Y realmente lo católico son contados, ¿no? Entonces, en redes sociales está demasiado fuerte todo ese tema, ¿no? Toda esa persecución. Y yo creo que como católicos, como hermanos, como cristianos, como cursillistas, debemos defender esa fe, ¿no? Esa fe que está, pues bueno, muy falta de muchos hermanos separados, ¿no?
Y bueno, como último comentario, el hecho digamos, de vivir en esta persecución que incluye, por ejemplo, como decía, ¿no? El aborto, la homosexualidad, la drogadicción y todo, pues creo que debemos de tener bastante importancia en nuestros pequeños, ¿no? En nuestros jóvenes que vienen atrás de nosotros, ¿no? Que es importante que les pongamos un poquito de atención, más atención, porque a final de cuentas ellos tienen hambre de nuestro Señor, y ponerles ese ejemplo, ¿no? El ejemplo de que de la mano de nuestro Señor todo se puede, ¿no? Y creo que poco a poco iríamos cambiando un poquito esta situación que se está viviendo. Sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí anda ahora sí el padre Paulo Hernández y el padre Ricardo Velotti. Ok, Adelante. buenas noches a todos. Me da mucho gusto verlos, que están reunidos y con un porcentaje de 75 personas. Casi, qué bien, la escuela se mantiene viva. Muy buena la reflexión que nos hacía Juan Carlos. Creo que un elemento que tenemos que destacar y que nos los ofrece el Concilio Vaticano II es algo que se llama el discernimiento de los tiempos, es decir, discernir los signos de los tiempos. Quiero decirle que en todas las épocas de la historia, la fe ha sido retada por las circunstancias, no solamente en esta época final que nos tocó a nosotros vivir, final de un milenio y comenzar otro. Siempre la fe cristiana y la iglesia como tal fue siempre perseguida, manipulada, etcétera, ¿no? Y a veces dentro del mismo cristianismo. Entonces, yo creo que ¿qué es lo que es discernir los signos de los tiempos? Es ver la realidad, tener los pies en la realidad. Y desde ahí descubrir cómo podemos ser evangelizadores de los ambientes, que es el objetivo primordial del movimiento. Algunos la acertarán, como decía Juan Carlos, otros lo van a rechazar. Va a depender mucho. Hoy en día la gente tiene mucho en cuenta nuestro testimonio de lo que decimos, lo vivimos, lo pueden acercarse al Dios de Jesucristo que revela. Entonces, evidentemente que hoy los medios son más sofisticados y los accesos a las redes, por eso lo que decía Juan Carlos, ¿verdad? Tenemos toda esto que se venía ya incubando desde el siglo pasado, es decir, esto ya tiene de los años 50, 60, 70. Entonces, ahorita ya es más descarada, digamos, el mal se perfecciona. Jesús ya lo decía, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos del bien. De la luz. Esa es una realidad. Entonces, lo que nosotros, como decía el padre Raúl, no nos tiene que achicopalar, al contrario, hay que fortalecer en este ejercicio de la fe, el ejercicio de la esperanza y el ejercicio de la caridad. Vivir estas tres virtudes que recibimos justamente en el bautismo y estar atento en donde podemos ser signo y presencia de Dios, más hoy, digamos, que está tan invadido, infectado también no quiero entrar en el terreno de la política, pero sí, digamos, a veces los gobiernos han favorecido este tipo, acabo de estar en una conferencia, entonces, de un sacerdote de Estados Unidos, ha favorecido, se ha politizado estas situaciones donde vemos el rostro del mal tal cual, de una manera descarada. Entonces nosotros tenemos el arma de la fe, tenemos muchos elementos que podemos iluminar desde nuestra familia y también al entorno. Desde este ejercicio, ¿no? También del silencio, de la meditación, todos los días estar también ofreciendo y pidiendo para que realmente no reine el mal, sino que siga no solamente la Iglesia Católica, sino la fe como tal, aquella que hemos recibido de nuestros papás o que la redescubrimos en el concilio y nos comprometimos. Estamos unidos en esta tarea y bueno, sería como un mensaje, digamos, estar siempre, no cerrar y tampoco satanizar, porque hoy día, les tengo que decir, estuve justamente esta tarde en esta conferencia de la Asociación de Psiquiatras y de Psicólogos de México,
y hablaba un sacerdote de Estados Unidos, de la congregación de los salesianos, y decía que hoy día los jóvenes no comprenden nuestro lenguaje, y nosotros no comprendemos el lenguaje de los jóvenes, no hay nada en común. Este padre es un padre filósofo, y dice, tenemos que generar un lenguaje para acercarnos a ellos, porque ellos ya están en otra, como decimos, en otra onda. Están en otra realidad, tienen accesos, ellos tienen opciones, ellos pueden elegir una religión, una forma de vestir, hasta el tatuaje, bueno. Entonces, es una realidad muy distinta a la que vivimos nosotros. Tampoco podemos decir que son gente mala, es el ambiente que los va absorbiendo. Será un trabajo nuestro, sí, más comprometido desde los papás, desde los colegios, para que tengamos un lenguaje en común, a ver qué es lo que realmente ellos entienden por fe, qué es lo que comprenden cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de Cristo, si tenemos que meternos en la cabecita de ellos. Como también nuestros papás querían comprendernos a nosotros cuando estábamos viviendo una situación de pecado o de maldad. No significa que tengamos que ser cómplices del pecado o estar aplaudiéndolo, no. Yo tengo que comprender a los más chicos y los más chicos de los más chicos. Ya decía Juan Carlos de su nieto de 12 años, decía ya más chicos, qué es lo que están viviendo, no solamente lo que están viendo, sino que ellos cómo están percibiendo esta realidad del mundo. Bueno, que Dios les bendiga mucho, hermanos. Gracias por compartir. Ciertamente hay retos, pero también hay muchas alegrías que no se publican, hay muchas buenas noticias, ¿sí? Porque el reino de Dios, como decía Juan Carlos, ya empezó y hay cosas buenas, muy buenas. Hay más gente buena que gente mala. Entonces, hay más cursillistas que dan más testimonio en silencio que los que a veces estamos acá al frente exponiendo y platicando, o al menos compartiendo. ¿Sí? Esa es una realidad. Y el amor es lo que sigue sosteniendo y la fe, ¿no? En la vida. Muchas gracias. Vamos a dar paso. Gracias, padre. Gracias, padre. Padre Pablo, adelante. Sí, gracias. Padre Raúl. Buenas noches. Ricardo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, padre. Sí, padre. Hey, sí, gracias. Muy bien, Juan Carlos, ¿verdad? Su exposición efectivamente muy vivencial, el testimonio que nos dio y sobre todo el hecho de, hay algo que el mismo Papa Francisco nos ha invitado, ¿no? A la cuestión de utilizar los medios, de poder aprovechar todo lo que en estos tiempos tenemos. ¿Sí? Entonces, no solamente como nos decía el padre Ricardo, acertadamente desde el punto de vista negativo. Tenemos mucha esperanza y muchas expectativas y conforme nos vayamos integrando a nuestras actividades cotidianas como se venían realizando, yo creo que podemos tener muchas ventajas de todo esto que sucedió, esta pandemia. Además, el hecho de que la gente va a tener otra mentalidad. Yo veo en la comunidad el hecho de que mucha gente va teniendo otra manera de ver las cosas. Veo que mucho joven se acerca a confesar, mucho joven se acerca buscando, ¿verdad? El encuentro con Dios, el encuentro con Cristo. Tenemos que ir aprovechando todo esto. De igual manera, efectivamente, pues el pecado está siempre acechando, ¿verdad? Nos dice San Pedro que así el diablo como buscando a quien devorar. Efectivamente, pues en este contexto tenemos que pues trabajar mucho y tratar de siempre poder discernir, ¿no? Tener ese discernimiento que de igual manera se hablaba del bien y del mal, ¿no? Entonces, el bien a veces nos lo venden como mal y el mal como bien. Entonces, debemos de aprender a discernir y sobre todo de enseñar a los más jóvenes a discernir precisamente sobre el bien y el mal, ¿no? No porque alguna cuestión esté permitida como el aborto o esta supuestamente ideología de género, ¿no? De que eliges tu sexo,
eso sea bueno, ¿no? O sea, no porque la sociedad permite, es lo correcto y es bueno. Entonces, no necesariamente lo que en la sociedad está permitido es lo verdaderamente bueno. Y de ahí que hay que hacer un descubrimiento de los valores, pero todos los valores del Evangelio. ¿Sí? Por el hecho del amor al prójimo, donde trabajar, yo creo que sobre todo en los chicos, en los más pequeños, en los niños de catecismo, amor al prójimo y el respeto al prójimo, porque hay mucha falta de respeto en las redes sociales, hay mucha falta de respeto en la calle, inclusive en las escuelas. Entonces, por ahí, por cosas tan simples como el respeto, como el servicio, como el ser, como decían, acomedidos, educados, cosas básicas que nos ha recordado y refrescado el Papa Francisco como gracias, perdón, con permiso, que son inclusive unas normas muy, muy básicas de conducta y de condición humana que es perdido, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar porque ya a veces nadie da las gracias, ya nadie agradece ni a Dios, ya nadie agradece a los demás. Entonces, son cosas esenciales que debemos retomar como los valores básicos que tienen que ser fortalecidos con los valores evangélicos, ¿verdad? Porque por esto, pues caemos, a fin de cuentas, y tropezamos muy fácil hasta la piedra más pequeña. Fueran piedras muy grandes con las que tropezamos, pero el problema es que a veces tropezamos con las piedras que muchas veces ni siquiera las vemos en el camino. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Nos dan la Muchas bendición. gracias, Padre. Bueno, ya son las 9:05. No sé si alguno de los sacerdotes nos quiere hacer nuestra oración final para podernos despedir. El padre Raúl, yo me tengo que retirar, me disculpas, el padre Raúl o el padre Paulo, santo sacerdote. Gracias. Gracias, padre Ricardo. Padre Ricardo, solamente antes que te retires, padre, te toca dentro de 2 semanas, te lo recuerdo. Gracias. Voy a ver mi agenda. Vayas sí. tranquilo. Voy a ver. Algo creo que sí me dijiste. Bueno, ok. Adelante, Padre Paulo. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señor, por esta jornada que nos permites terminar en tu nombre. Te pedimos que todo lo que hemos recibido y nos has compartido en este día lo podamos utilizar para mayor gloria tuya y de tu iglesia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca sobre ustedes. Amén. Amén. Que sueñen con los angelitos todos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, familia. Un abrazo. Padre, igual. Papachos. Muchas gracias, Juan Carlos. Que Dios te bendiga. Los amo. Gracias, igualmente. Buena